chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y estando todos juntos deben cantar. Los viejos pararán, me imitarán a mí, se modernizarán. Bueno, maletas. ¿Y la capacita mía? Somos de Híjar, somos la familia Clavero. Os presento Rubén, Raquel, el suegro Marcelo y Cristina. Yo de hecho ya conocía esta zona, pero quería que ellos también la conociesen. Es muy bonito, con mucho vergel y se está muy bien además. Buenas tardes. Buenas tardes, ya hemos llegado. ¿Ustedes son? Familia Segurana Clavero. Ah, muy bien, un segundo. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Hola. Bueno, si quieren dejar las maletas, mi compañero se las va a llevar a la habitación. Vale. Y así ya me acompañan y les enseño un poquito la casa. Nos encontramos en un sitio donde hay mucha paz. Para llegar aquí al hotel han tenido que venir por una pista forestal sin ningún problema, de 5,5 kilómetros. No hay contaminación lumínica, no hay ninguna casa, entonces es un sitio muy tranquilo. Estamos rodeados de nuestra finca ecológica de 80 hectáreas, cultivamos nuestro propio aceite de oliva ecológico, las verduras, es toda una filosofía lo que la gente se va a encontrar cuando llegue aquí. Les espera sorpresas, ya lo hemos medio concretado y bueno, van a hacer cosillas, sí. Ahora les vamos a acompañar a su habitación, lo primero de todo, que ya les han llevado las maletas y así ya luego pues podremos continuar con el resto de la visita. Joder, grande, ¿eh? Venga. Ahora vamos a sacar las cosas para que nos arruguen. Yo soy Raquel, él es Rubén, él sí que es de Híjar, yo no. Somos pareja desde hace ya 10 años. Sí. Y pues nada, pues esto es como un regalo que nos ha querido hacer mi cuñado, el novio de mi hermana Óscar, por celebrar nuestra boda este año. ¿Cuándo os casáis? El 31 de agosto de este año. ¿Cómo van esos preparativos? Bueno, un poco atascados. Podrían ir mejor, pero bueno. Oye, ¿quién está más enamorado? No sé. Qué comprometida esa pregunta. Eso no se pregunta, ¿no? Yo creo que por igual, si es que ya llevamos muchos años y yo desde que tengo 18. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde sois? Somos casi todos de Híjar. Somos 4 de Híjar y 1 de Alcañiz. Bueno, pero de la zona de aquí de Aragón. Sí. Nosotros venimos del Ebro. Ya en otra parte de esta montaña de aquí, ya es en Tortosa y Amposta. Y ahí venimos bastante gente aquí porque apetece mucho. El clima es muy bueno, la gente es encantadora y luego en verano con el río, con la piscina que tienen aquí, todo el entorno es fantástico. Bueno, nos gusta venir a desconectar. Yo por mi trabajo, que soy músico, me vengo a inspirar aquí. Es bonito porque llegas, primero estás desayunando en la cocina y ves cómo la gente trabaja, que te demuestra que lo hacen bien y que están en su salsa y te permiten ver cómo trabajan. Y luego el contacto con la gente, porque estás de vacaciones y también te gusta pues conocer gente nueva y a ver de dónde son. Mira. Y porque han venido, sí, a veces entablas amistad, incluso te das un contacto y eso, bueno, siempre va bien, es agradable. El Ebro nace en Reynosa y pasa por el Pilar, y en el sur de Cataluña queremos que llegue al mar y conservar nuestro delta, los musclos y el calamar. Hola, buenos días. Hola. Que os voy a explicar las mermeladas para que las probéis. Todas son caseras. Aquellas de limón, de naranja amarga, de higos, pimiento verde y albaricoque. Y todas las hacemos aquí en casa. Pedid lo que queráis, que para eso estamos. Vale, gracias. Voy a probar la de limón. Somos familia. Aquí es familia todo lo que trabajamos y bueno, y ya nos conocemos, como somos de los pueblecitos de alrededor, pues nos conocemos todos. Yo soy de la Portellada.
un pueblecito que está nada aquí mismo. Vivo en El Salto, no sé si lo conocéis, El Salto, pues encima del Salto tengo la casa, vivimos a las afueras del pueblo. Y lástima que ya me jubilo pronto y no tengo ni ganas de jubilarme. O sea, que tú eres una mujer dura, ¿eh? Bueno, todas las que vivimos, que estamos aquí, somos parecidas, ¿eh? Somos guerreras, que digo yo, las mujeres. Mi guitarra cantaba por mí. Bueno, aquí tienen el picnic para que pasen un buen día y sobre todo de que disfruten del entorno que tenemos por aquí, ¿eh? A ver si les gusta y ya nos dirán. Y poder cantar. Pues la verdad es que es un entorno bastante... es fantástico, sí, yo qué sé, no sé, el verdor, La verdad es que hay que venir aquí para saber lo que es el sitio. ¿Hace mucho que no montabas en bici? Pues yo creo que bastantes años, pero bueno, pienso que no me caeré. Pienso. Nenes, vamos a pasear. La verdad es que es muy diferente de la zona que vengo yo. Allí hay mucho, no sé cómo explicarte, esto es más zona rocosa. La verdad es que soy muy mal nadador, pero aquí pienso que no tendré problemas. ¿Cómo está? ¿Está fría? Fresquita, pero se puede aguantar. ¿Queréis que os haga mis pinitos nadando? No. ¿No? Vale, aquí hay una botellita de vino, un bizcochico de los de por la mañana, de chocolate, un bocadillo de jamón y luego fruta de todos los tipos. Hombre, la verdad es que todas reuniones en familia se tienen que repetir y cada vez más, porque la familia unida siempre ha dicho que la familia siempre tiene que estar unida, es fundamental. Speedy, go right. I didn't know what I would find. Another road, maybe I could see another kind of. Os habéis puesto ya de gala, cambio de ropa, ¿no? Elegantes pero informales. Que nos han ofrecido este menú que lleva un pan así casero de romero muy bueno del desayuno. Estaba muy bueno. Que luego le echabas lo del aceite que era emulsionado. Sí, emulsionado. Y unos aperitivos de anchoas, de tortas de arroz y demás. A mí me ha gustado mucho la ensalada, la caballa. Sí. Qué buena estaba. A mí el pan. No, claro, esto no te lo puedes permitir todos los días, claro. Bueno, tú no. Ni yo tampoco. Pero otros, quizás sí, claro. Oye, pero de vez en cuando hay que darse un capricho. Claro, claro. Me han comentado que esta noche hacen un observatorio de las estrellas. ¿Qué os parece si pasamos para verlo? Ah, bien. Venga, vámonos. Venga, que las estrellas están lejos. Pues aquí a la Torre del Visco hacemos noche de estrella, un taller con un telescopio. Como aquí el cielo se puede ver muy bien, como vemos aquí hay una mapa de la polución luminosa de Europa y España. Y nosotros, como estamos por aquí, pues estamos en uno de los sitios de nuestro continente donde además se puede ver bien el cielo. Hoy, por ejemplo, se pueden ver Júpiter y Saturno por ahí. ¿Lo ves? Sí. Se ve perfectamente. Sí. Que sí, que lo veo, que sí. ¿Qué anillo es más grande, el de Saturno o el de Prometida? Eso preguntaré a ella. El de Prometida. La siempre es más grande. Tendría que ir a Saturno para comprobarlo. Pues en las noches que hay tanta luna y tan luminosa, es mucho más difícil encontrar objetos así del cielo profundo. Entonces hoy se puede ver Saturno, Júpiter y las lunas, 4 de ellas, y podemos enfocar a la luna y ver con detalle los cráteres, los mares. Es un lugar especial que incluso tenéis reconocimientos, ¿no? Este cielo. Sí, tenemos un certificado de la Fundación Starlight de cielos oscuros. ¿Y qué quiere decir eso? Pues es un compromiso de mantener las zonas no contaminadas lumínicamente. Entonces esto significa que no se puede urbanizar, que no se pueden poner más luces de las que tocan. En el hotel tenemos muy optimizados los recursos de luces por las noches. Y significa también que cuidas la naturaleza, porque si es una zona no urbanizable que no puedes asfaltar porque tienes que cuidar el cielo, también estás cuidando el entorno.
pues excelente. ¿Qué vamos a decir? El entorno, la comida y al final pues ver las estrellas que no las habíamos visto nunca como en este momento. Que viva el verano en Teruel. Que viva, Eso es, que viva el verano. Que viva.